Hola, nosotros venimos presentando el experimento Comprobación de la velocidad de propagación del sonido en el aire. Nosotros somos Evelyn Monserrada Guzmán, David Alejandro Salas Villalobos y yo, Cristian Emiliano Ramírez Lara. Nosotros venimos representando al plantel Sabes Juan Alonso de Torres de León, Guanajuato. Ahora vamos con los objetivos. Estos son identificar las propiedades de las ondas mecánicas estacionarias y analizar el comportamiento de la longitud y velocidad de propagación en ondas estacionarias. Esto al variar la frecuencia. Las ondas sonoras son vibraciones de movimientos ondulatorios que son emitidas por una fuente de sonido. Estas se propagan en sólidos, líquidos y gaseosos, por eso se consideran mecánicas, porque necesitan un medio para propagarse, ya que en el vacío no pueden viajar. Estas son longitudinales porque su amplitud y su movimiento de la onda son paralelos, igual que la dirección del sonido. ¿Qué es una onda? Es una perturbación de movimiento que transfiere energía de un lugar a otro sin transferir materia. Sus propiedades son: cresta, es el máximo valor positivo de la amplitud sobre la línea de equilibrio. Valle, es el máximo valor negativo de la amplitud sobre la línea de equilibrio. Longitud de onda, es la distancia lineal entre dos puntos máximos de la amplitud. Periodo, es el tiempo que emplea la onda para un desplazamiento completo. Y por último, frecuencia, es la cantidad de ondas que se propagan en cada unidad de tiempo. Las ondas estacionarias se producen por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza, con iguales características físicas, que viajan en direcciones opuestas, o dicho de otra forma, es el resultado de una onda incidente y una onda reflejada en una región de espacio. Estas permanecen confinadas en un espacio, ya sea medio abierto o cerrado, como las cuerdas, tubos de aire que entran en los instrumentos, etc. Tienen nodos que son puntos que no vibran, mientras que los antinodos lo hacen con una amplitud máxima igual al doble de las ondas. Ahora vamos con los armónicos. Estos son un fenómeno derivado de las ondas estacionarias, los cuales ocurren por la interferencia y superposición de dos ondas, estas de la misma naturaleza y con las mismas características. Existen también dos tipos de superposición. La constructiva es cuando se superponen de manera exacta, aumentando la intensidad del sonido, y la destructiva es cuando sus crestas y valles no coinciden, ocasionando que se resten entre sí y la intensidad del sonido se ve disminuida. Ahora los materiales que ocuparemos para este experimento son Una aplicación que mide la intensidad del sonido y un tubo graduado en centímetros. Un recipiente con un medio líquido, que en este caso es agua potable, una aplicación que será la generadora de frecuencia. Utilizaremos el volante integrado en el celular en una aplicación donde generaremos distintas frecuencias. Lo colocaremos en el tubo, que es el medio material donde confinamos las ondas sonoras y donde se encuentra el medio de propagación, que es el aire. Y después sumergiremos el tubo en el recipiente con agua, el cual nos servirá como pared para variar la longitud del tubo. En este punto encontraremos el primer armónico correspondiente a esta frecuencia. Con respecto a los resultados obtenidos durante el experimento, podemos observar que se realizaron varias mediciones para distintos valores de la frecuencia y se determinó la longitud para sus dos primeros armónicos correspondientes a las mismas. La tabla de la izquierda corresponde a las mediciones tomadas mediante simple percepción auditiva. En la tabla de la derecha se reportan mediciones obtenidas mediante el uso del sonómetro. Como podemos observar en la tabla, la primera columna corresponde a la frecuencia utilizada, la segunda columna hace referencia al número de armónico obtenido. La tercera columna es la altura del tubo a la cual detectamos dicho armónico. Las últimas dos columnas corresponden al cálculo de la velocidad correspondiente a la altura medida en el experimento y su promedio. De acuerdo a los datos, podemos ver que la velocidad promedio obtenida es más cercana auditivamente a la reportada en la bibliografía.
Analizando los resultados obtenidos, encontramos que a mayor frecuencia es menor la longitud en la que encontramos a los armónicos. Esto permite que así como en la frecuencia de 1000 Hz encontramos solo un armónico, y en una frecuencia de 1900 Hz encontramos 3 armónicos. También observamos que en la frecuencia en la que encontramos una velocidad más acercada a la biografía fue a 1900 Hz. En el tercer armónico, sacando el promedio, en el cual fue de 294.61 metros por segundo, fue la más cercana al objetivo de 344 metros por segundo. Confirmado por los resultados obtenidos, tenemos un rango de error del 14% en relación a la velocidad del sonido en la literatura de 344 metros por segundo, en condiciones ideales, aunque nuestros resultados fueron comprobados de manera subjetiva y con aparatos que medían la intensidad del sonido para disminuir este posible error. Nos lleva a concluir que entre más frecuencia exista hay un menor grado de error. Estos errores se deben a varios factores que no podemos controlar en la hora de nuestras mediciones. Para comprobar la velocidad de propagación del sonido en el aire, como la densidad, la temperatura, la humedad, la presión. Estas agregamos en la altura, que en la ciudad es de 1815 metros. Las condiciones que se presentaron en la hora de nuestras mediciones son una presión de 1022 pascales, una humedad del 46% y una temperatura de 26 grados. Dejando de lado el margen de error, el cómo mejorarlo y los factores que influyen en la velocidad de propagación de este experimento, este nos permitió escuchar, conocer y comprobar cómo es el comportamiento del fenómeno de las ondas estacionarias y las ondas sonoras, y cómo éstas realmente están en nuestra vida diaria. Así no solo nos quedamos con una definición o un gráfico de lo que son, sino que pudimos escucharlo y experimentarlo, así como realmente vimos que baja la intensidad del sonido en una superposición destructiva y cómo esta aumenta en una superposición constructiva. Pensamos que este experimento sería de mucha utilidad académica para demostrarles cómo se escucha un armónico, explicar el fenómeno de superposición o las ondas en general, ya que de manera fácil y sencilla podemos aprender y conocer. Esta fue la realización de nuestro experimento, comprobación de la velocidad de propagación del sonido en el aire. Agradecemos a las autoridades escolares y a nuestros profesores por brindarnos su ayuda. Les agradecemos por su atención.